Hola, hola a todos. Es un placer tenerlos aquí en su podcast favorito, Al Derecho y al Revés. Está con ustedes su locutora favorita, Majo, que los guiará por este nuevo episodio. Hola, buen día a todas las personas que nos acompañan nuevamente en su podcast favorito de Derecho. El día de hoy les compartiremos nueva información que sé que será muy interesante para todos ustedes. El tema principal ya lo conocen, que es relaciones colectivas de trabajo. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast de confianza. Hoy tenemos mucha información que les será de utilidad. Esperamos sigan sintonizándonos hasta el final de su programa. Hola, buenos días, bienvenidos a la segunda emisión del podcast acerca de los temas relacionados con relaciones colectivas de trabajo. Continúen escuchándonos. Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo información importante al lado de mis compañeros que el día de hoy me acompañan. Estamos comenzando, pónganse listos. Ahora les daré a conocer a todos ustedes el temario del día de hoy. El tema principal es relaciones colectivas de trabajo y después siguen los siguientes subtemas. 2.1. Definición de contrato colectivo de trabajo. 2.2. Sindicato, coaliciones y asociaciones. 2.3. Requisitos de constitución. 2.4. Federaciones y confederaciones. 2.5. Negación de registros. 2.6. Diferencias entre contrato colectivo y contrato ley. 2.7. Causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Ahora sí, la espera terminó. Empezaremos con el primer tema, definición de contrato colectivo, que se las dará su servidora. Contrato colectivo de trabajo. Este primer tema que abordaremos es para empezar a conocer acerca del contrato colectivo de trabajo. A continuación definiremos este. Contrato colectivo de trabajo es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deban presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Lo que este artículo nos quiere decir es que un contrato colectivo de trabajo es más que nada un acuerdo que se realiza entre varias personas que formen parte de sindicatos tanto de trabajadores como de patrones, el cual en este se establecen condiciones para poder prestar dichos trabajos en la empresa o en varios establecimientos. Una definición más amplia y fácil de entender sería que son las condiciones que se ponen antes de iniciar la relación laboral. En este contrato se especifican las generalidades del tipo de contrato, el salario, las prestaciones, horarios de trabajo y sobre todo los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. Su principal objetivo es que se les otorga de cierta manera seguridad laboral a los trabajadores, ya que tienen como mediador al sindicato para regular las relaciones que se tienen entre trabajador y patrón. Está bastante informativo. Ahora continuaremos con el tema 2.2 que nos lo dará a conocer mi colega Daniel. Adelante. El sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Como mencioné, es una organización que se forma para mejorar y defender los intereses de los trabajadores y de los patrones, para poder velar por su situación y lograr mejoras. Los trabajadores son libres de elegir quién los representará de manera segura. Anteriormente se podían formar sindicatos de cualquier actividad, por ejemplo, sindicatos de boleros, heladeros, etc. Pero ahora los grupos los agrupan dependiendo a su naturaleza, como son los gremiales, de empresas industriales y demás. Los mayores de 14 años de edad pueden ser parte de un sindicato de trabajadores. Es difícil de explicar, pues un menor de edad no puede como tal trabajar, pero es requisito como mínimo de tener más de los 14 años para poder ser parte de los sindicatos. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
Quiere decir que cualquier persona, siendo trabajador o patrón, pueden ser parte del sindicato sin necesidad de alguna autorización anticipada, y que todos son libres de elegir, de alzar la voz por defender sus intereses, y ningún trabajador debe de ser juzgado. Todos pueden ser parte de este con solo observar y participar en las actividades que se lleven a cabo. No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a un puesto de confianza. Este punto podría sonar algo discriminatorio, raro para algunos, pues habíamos comentado que cualquier trabajo puede ser parte del sindicato, pero existe esta excepción, que es cuando el trabajador de confianza del patrón no puede ser parte del sindicato, ya que generará conflictos de intereses, ya que se generarían chismes. Un ejemplo sería que el trabajador de confianza escuche a los trabajadores hablar mal del patrón o alguno de sus familiares y les comente acerca de lo sucedido y armen un argüende, teniendo peleas o situaciones incómodas. Por eso es mejor que esas personas no sean parte del sindicato, pues se evitan situaciones incómodas. Los sindicatos deberán constituirse con un mínimo de 20 trabajadores o con 3 patrones por lo menos. En el caso de los sindicatos de trabajadores, cuando se suscite controversia entre los tribunales respecto a su constitución, para la determinación del número mínimo se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por determinada dentro de los 60 días naturales anteriores a la fecha de dicha constitución. Como comenté, para que un sindicato pueda surgir o existir, debe de participar como mínimo 20 personas dentro de él, y así se tome en cuenta para mejorar y defender sus derechos. O en el sindicato de patrones debe de haber como mínimo 3 patrones para que el sindicato sea partícipe y tomado en cuenta. Si en dado caso que no se puedan completar, deben acudir a los tribunales y explicarles su situación, y posiblemente les concedan el crear su sindicato con menos personas. Los sindicatos deben de registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a cuyo efecto remitirán en original y copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Esa copia es la que dará inicio para poder registrarse, o sea que dará legalidad la construcción de un sindicato y que es obligatorio presentarlo. Una lista o listas autorizadas con el número de nombres, CUR y domicilio de sus miembros. Estos documentos son muy importantes, pues se realizará cualquier trámite con ellos, en especial con la CUT, ya que este documento es mucho más importante que nuestro INE, ya que como el INE se realizó de manera digital, es complicado confirmar si es legal. Copia autorizada de los estatutos cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de esta ley. Se deben de llevar todas las copias que ya fueron autorizadas para que el trámite sea mucho más rápido y no tengamos complicaciones a la hora del registro. La copia autorizada del acta de asamblea en que se hubiese elegido la directiva es el documento que anteriormente la asamblea estableció como acuerdo de los directivos, igualmente que los documentos anteriores deben ir autorizados por un homólogo o secretario general, que es el encargado de autorizarlo. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados a través de la firma del secretario general u homólogo. Estos documentos, como ya comenté, solo deben de ser autorizados nada más y nada menos por el secretario general. Sin su firma, sus documentos no servirán. Más que nada no serán válidos para el registro, así que es mejor anticiparse y llevar los documentos correctos para facilitar el trámite. Los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren. Cuando la mayor parte de las personas que conforman el sindicato quieran disolverlo, tendrán que someterse a una votación donde comentarán que quieren que se elimine el sindicato y que se necesitan salir de ahí por transcurrir el término fijado en los estatutos. Quiere decir que ya ha pasado el tiempo o plazo que se estableció en los estatutos de los documentos que se presentaron para la creación del sindicato. Estas son las únicas 2 ocasiones en las que el sindicato se puede disolver. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses. Es una alianza que requiere compromiso, cooperación y consideración de sus participantes para poder lograr un objetivo en específico. Como mencioné, solo es de manera temporal,
no dura mucho. Un ejemplo de coalición son los fines políticos solo por un determinado tiempo, que se unen para buscar ganar y obtener fines en común. Lo cool podríamos decirlo así, de las coaliciones es que no se necesita un registro a autoridades para que sea válido. Asociación civil. Se unen sin fines de lucro, además de que en sus estatutos incluyen el dinero público, federal, estatal o municipal. Solamente aceptan donaciones para poder subsistir y buscan un determinado fin. Estas asociaciones se crean sin esperar nada a cambio, como ya mencionamos, y sin necesidad de esperar a que les estén dando dinero para mantenerse. Y que solo llegan a aceptar donaciones de cualquier cosa, sea ropa, comida, utilería para vivir. Algunos ejemplos de asociaciones serían los refugios de animales, los huérfanos, los conventos, por así decirlo, los asilos e instituciones donde ayudan a las mujeres que son agredidas o maltratadas. Los sindicatos en México deben registrarse oficialmente, ya sea en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para casos federales o en la Junta de Conciliación y Arbitraje para casos locales. Para estos registros, los sindicatos deben proporcionar 2 copias de los siguientes documentos. Acta de la Asamblea Constitutiva. Este es el documento que establece la formación del sindicato. Lista de miembros. Esta lista debe incluir el nombre y domicilio de los miembros del sindicato, así como los nombres y domicilios de los patrones, empresas o establecimientos donde los miembros trabajan. Estatutos. Estas son las reglas y regulaciones que rigen el sindicato. Acta de la asamblea donde se eligió la directiva. Este es el documento que registra la elección de los líderes del sindicato. Estos documentos deben ser autorizados por el secretario general, el secretario de organización y el secretario de actas del sindicato, a menos que los estatutos indiquen lo contrario. En otras palabras, estos 3 funcionarios son responsables de verificar y aprobar estos documentos antes de que se envíen para el registro oficial. Las autoridades deben compartir la información de los sindicatos con el público y mantenerla actualizada. Esto incluye detalles como el nombre del sindicato, quiénes son sus líderes, cuántos miembros tiene, etc. Además, si alguien pide copias de los documentos del sindicato, las autoridades deben proporcionarlas. También dicen que los estatutos del sindicato, las reglas que se siguen, deben estar disponibles en internet y finalmente toda esta información debe ser actualizada cada 3 meses. Federaciones y confederaciones. Se establece que las federaciones y confederaciones, grupos de sindicatos, deben proporcionar ciertos documentos para su registro. Al igual que los sindicatos individuales, estos documentos incluyen acta de la Asamblea Constitutiva. Ese es el documento que establece la formación de la federación o confederación. Lista de miembros. Esta lista debe incluir el nombre y domicilio de cada sindicato miembro. Estatuto. Estas son las reglas y regulaciones que rigen a la federación o confederación. Acta de la asamblea donde se elige la directiva. Este es el documento que registra la elección de los líderes de la federación o confederación. Estos documentos deben ser autorizados de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo final del artículo 365, lo que significa que deben ser verificados y aprobados por ciertos funcionarios antes de que se envíen para el registro oficial. Contratos colectivos de trabajo. Lo que debe incluir un contrato colectivo de trabajo. Algunos de los elementos que deben tener son nombres y domicilios de los contratantes. Esto se refiere a las partes que están firmando el contrato. En este caso sería el sindicato, que representa a los trabajadores y el empleador. Empresas y establecimientos que abarquen. Esto se refiere a las ubicaciones o empresas específicas que están cubiertas por el contrato. Duración del contrato. Esto podría ser un periodo de tiempo específico, indefinido o para una obra o proyecto específico. Jornada de trabajo. Esto se refiere a las jornadas
Esto se refiere a las horas de trabajo que se acuerdan en el contrato, días de descanso y vacaciones. Esto incluye los días libres regulares como los fines de semana y los periodos de vacaciones. Monto de los salarios. Esto se refiere a cuánto se pagará a los trabajadores. Cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores. Esto podría incluir detalles sobre la información profesional, la mejora de habilidades, etc. Disposición sobre la capacitación o adiestramiento inicial. Esto se refiere a la formación que se debe proporcionar a los nuevos empleados. Bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones. Esta podría referirse a cómo se forman y funcionan comisiones o grupos de trabajo dentro del sindicato. Las demás estipulaciones se convengan las partes. Esto permite la inclusión de cualquier otro acuerdo o cláusula que las partes decidan incluir en el contrato. A continuación, mi colega Jenny nos dará el siguiente tema. Adelante. Hola, ahora les hablaré acerca de las federaciones y confederaciones y algunas de sus diferencias. De acuerdo con el doctor Gallardo Cuauhtémoc, pues nos mencionaba que las federaciones están formadas por sindicatos, que son las personas morales, y la confederación está formada por federaciones de sindicatos. Como se mencionaba anteriormente, se necesitan unos para formar de otros, así que mencionaré algunos ejemplos, como de las federaciones. Un ejemplo claro es la Federación Nacional Mexicana del Trabajo, en siglas FNMT, así como también un ejemplo de la confederación, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, más conocida como Coparmex. Continuamos con las federaciones, y las confederaciones deberán constituirse por al menos 2 organizaciones sindicales. Esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 364. Pues esto se refiere a que se necesita de los sindicatos para poder formar las federaciones, y a las confederaciones. Esto debe de ser por lo mínimo 2 sindicatos, como lo establece anteriormente, ya que es un requisito que se debe cumplir para formarlo. Y además, los miembros de las federaciones y confederaciones cuentan con las siguientes garantías. De acuerdo al artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, el fracción primera dice que nadie puede ser obligado a formar o no parte del sindicato, federación o confederación. Cualquier estipulación que desvirtúe de algún modo esta disposición se tendrá por no puesta. Pues de acuerdo con lo anterior, se refiere a que los miembros de las federaciones y confederaciones tienen derecho a participar en estas. Por lo tanto, en la primera fracción se refiere a que solamente los miembros voluntarios deben de participar para formarlo, porque nadie debe de ser forzado a participar sin su autorización. En caso de no querer, se puede negar. Continuamos con la segunda fracción del artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, y dice que los procedimientos de la acción de sus directivos deberán salvaguardar el pleno ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros, así como ajustarse a reglas democráticas y de igualdad de género. En esta ocasión hace referencia a que sus procedimientos para elegir a sus directivos deben realizar de manera libre y en secreto, para no intervenir en cambiar alguna opción o alguna otra manera de que los miembros ellos mismos decidan por sí solos por quienes van a votar. Por lo tanto, esto no debe de regularse, porque cada quien va a votar y no se debe de ser sometido a que les obliguen a votar por otro miembro, porque ellos no desean. Así que también deben de tener en cuenta las reglas democráticas, y que todo esto deben de estar de acuerdo. Tanto se debe tener en cuenta la igualdad de género para hacer cumplirlo. Continuamos con la tercera fracción. De acuerdo al artículo 358 de la Ley Federal de Trabajo, seguimos. Dice que las sanciones que impongan los sindicatos, federaciones y confederaciones a sus miembros debe ceñirse a lo establecido en la ley y en los estatutos.
Bueno, esto se refiere a que las sanciones que tengan los miembros todas están escritas en la ley y algunos estatutos, por lo tanto se deben de considerar todo lo mencionado para poder sancionar a los miembros de los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. Continuamos con la fracción cuarta del artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que la directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones deberá rendirse cuentas completas y detalladas a la administración de su patrimonio en términos del artículo 363 de la ley. Pues en otras palabras, los directivos de los sindicatos y federaciones y confederaciones deben de rendir cuenta cada 6 meses por lo menos, detalladamente de los ingresos y gastos que ha sucedido, es decir, de todo lo que se ha hecho durante ese periodo de tiempo. Esto a la administración del patrimonio, porque ellos deben de saber lo que se ha hecho durante ese periodo que se establezca como rendición de cuentas. Los estatutos de las federaciones y confederaciones independientemente deben cumplir con los requisitos como de acuerdo pues al artículo 383 en la primera fracción. Dice que la denominación y domicilio y de los miembros constituyentes, pues este dato se piden para saber dónde se encuentra el lugar y ya que de alguna manera deben de tener un establecimiento fijo para poder realizar sus actividades. Pues esto queda creo que claro. Seguimos con la fracción 2 del artículo 383. Menciona que las condiciones de adhesión de nuevos miembros. Esto pues como todos deben de tener pues condiciones que se deben de establecer para cada integrante nuevo. También se debe de contemplar que los sindicatos y federaciones y confederaciones tienen la capacidad para adquirir bienes pues inmuebles, muebles, tanto defender sus derechos como por los que también deben de establecer cajas de ahorro para sus afiliados. También nos menciona esto. Continuamos con más información. Bueno, nos menciona en el artículo 382 de la Ley Federal del Trabajo que los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista un pacto contrario a esto. Pues quiere decir que los miembros que estén en lo antes mencionado, pues federaciones y confederaciones, pueden retirarse cuando ellos lo decidan, aunque tengan restricciones pues especiales que les hayan dicho. Esto para retirarse. Esto no debe de tener en consideración para salirse de las federaciones o confederaciones, así que sí se pueden salir. Seguimos con las federaciones. Dice que las federaciones y las confederaciones deben registrarse ante la autoridad. Esto de acuerdo al artículo 384 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que así como se mencionaba que al tener en cuenta deben registrarse primero con la autoridad, registrarse para no tener problemas. Las federaciones y confederaciones deben de estar reconocidas. Bueno, se tiene también un procedimiento para el registro de acuerdo, pues lo voy a mencionar. Dice que las federaciones y confederaciones remitirán por duplicado de acuerdo a la primera fracción en el artículo 385 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que copia actualizada de la acta de la Asamblea Constitutiva. Pues esto se necesita para tener en cuenta las decisiones que se han presentado en la Asamblea. En la segunda fracción nos menciona del artículo 385, seguimos con el mismo. Dice que una lista con la denominación y el domicilio de sus miembros. Pues es importante saber quiénes van a ser los integrantes y saber también pues su domicilio, porque es un requisito que se debe de tomar en cuenta. Continuamos con la tercera fracción de este mismo artículo, el 385 de la Ley Federal del Trabajo. Menciona que se debe de pedir que se establezcan los estatutos que son miembros de las federaciones o confederaciones. Seguimos con la cuarta fracción de este mismo artículo 385 de la Ley Federal del Trabajo. Dice que necesita una copia autorizada de la
acta de la asamblea en la que se haya elegido la directiva. Pues esto se refiere a que se debe entregar el acta de asamblea para saber quiénes son los directivos. Esta pues son los representantes. Se debe tener en consideración que deben de entregar un duplicado de copias a la autoridad registral para tener los datos de las confederaciones y federaciones, teniendo en cuenta todo lo necesario para tener información necesaria para registrarlos, por lo que tienen que entregar todos los datos necesarios de acuerdo a lo que anteriormente les estaba mencionando. De información y espero que a ustedes también, querido público. Pero ahora continuaremos con Dania, quien nos dirá el tema de negociación de registro. El registro podrá negarse únicamente si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. Se puede negar si no se cumple con lo que se establece en este artículo, que es el mejoramiento, el estudio y la defensa de los trabajadores y patrones, que son las principales personas por defender. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364, igualmente se puede disolver si no se cumple con los 20 trabajadores como mínimo que pueden participar en él. No pueden ser menos, no pueden ser más. Y si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Y si los documentos que mencionamos anteriormente no son entregados como corresponde, que deben ir completos y autorizados por las autoridades competentes, se negará el registro. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, la autoridad registral no podrá negarlo. Si la autoridad registral no resuelve dentro de un término de 20 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se extenderá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. Si no llegara a cumplir con los requisitos que se pidieron con anterioridad, la autoridad registral debe de avisarles que como mínimo para entregarlo de manera correcta tendrán 5 días para poder corregirlo y entregarlo con los términos que se piden. Ya cumpliendo con los documentos, la autoridad no podrá negarse al registro, aunque en estos tiempos es muy complicado que acepten, pues ya no les conviene que existan varios sindicatos. Si nosotros llevamos nuestros documentos correctamente, pero las autoridades no nos dan respuesta durante los 20 días, los solicitantes deben de pedir que apliquen la resolución, y si no se lleva a cabo dentro de esos 3 días, la creación del sindicato se realizará con todos los efectos legales y de manera inmediata expedirán la constancia respectiva. Y tan más fácil de entender, colega. A continuación, mi colega Moni nos llenará de conocimientos con su tema. Su servidora procederá a explicar el tema de diferencias entre contratos colectivos y contrato ley, así que comencemos. Primeramente, para empezar a distinguir las diferencias de cada uno de estos contratos, es importante conocer la definición y todo con respecto a cada uno de ellos. ¿Qué entienden ustedes como contrato colectivo de trabajo? Pues como bien ustedes lo escuchan, se celebra de forma colectiva. Partiré de la definición de lo que los contratos colectivos de trabajo son: un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios de patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Ya un poco conociendo sobre la definición de este tipo de contrato, puedo decir que en sí algo del objetivo de este tipo de contrato es que se respeten los acuerdos y no solo la de la parte más fuerte, en este caso los patrones. El contrato colectivo de trabajo norma o regula las relaciones entre el patrón o los patrones y los trabajadores, pero primero plantéense que sea un solo trabajador, el cual celebraría un contrato de trabajo. En primer punto, no tendría como tal la fuerza individualmente para él poder defenderse y poder llegar a algún acuerdo con su patrón o sus patrones si es que existiera algún inconveniente. Por eso es que se forman los sindicatos.
ya que de esta manera son más fuertes y se entabla mejor una negociación, por decirlo de esta manera, pero colectivamente, y de ahí parte lo que es el contrato colectivo de trabajo. Se entiende un poco mejor, ¿no? Como es de imaginar, en este contrato quienes intervienen son el sindicato de trabajadores o los sindicatos de trabajadores y de la otra parte un patrón, o si es que llegara a ser varios patrones, o también un sindicato de patrones o varios de estos. Si es que aún no queda muy en claro que es un sindicato tanto de trabajadores como de patrones, me gustaría poder darle énfasis a esto. Así que sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Como bien en claro está, este se refiere al conjunto de trabajadores que se asocia con el fin principal de hacer defender sus derechos laborales de una forma colectiva. Esto no quiere decir que quieran discutir sobre cualquier cosa con sus patrones o algo referente de esta manera, al contrario, también lo que busca es apoyar, de cierta forma, respaldar y trabajar juntos para que los empleados tengan un trabajo justo. Volviendo al contrato, pues ya lo vieron, ¿no? Su finalidad es que todo sea de una forma justa y es por eso por lo que se elaboran los contratos colectivos de trabajo. Ahora bien, adentrándonos más a este tipo de contratos, pues como lo mencioné anteriormente, su principal finalidad es establecer las condiciones de trabajo bajo las cuales los trabajadores van a prestar sus servicios en una empresa. El patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con este, cuando lo solicite, un contrato colectivo, para dar cumplimiento a los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y de certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. El sindicato solicitante deberá contar previamente con la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿A qué voy con esto? Pues en varias ocasiones, cuando se habla de contratos colectivos de trabajo, los patrones podría decir un alto, pero en sí no se trata de una decisión del patrón de querer o no tener un contrato colectivo, sino que se trata de un derecho de los trabajadores, y si los trabajadores quieren un contrato colectivo, pues puedo decir que podrían obligar de cierta forma al patrón a la firma de dicho contrato. Esto me es muy importante decir. Ahora que ya toqué el tema de los contratos colectivos de trabajo, hablaré sobre el contrato ley. Contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Pues bien, como ya lo dije hace un momento, los contratos ley pueden celebrarse para industrias federales, local, como lo dije con los contratos colectivos de trabajo. Los sindicatos pueden solicitar el contrato ley, por este pues debe de cumplir con las 2/3 partes de los trabajadores que forman parte del sindicato en una rama de la industria, en lo que puede ser una o varias entidades federativas. Este tipo de contrato principalmente también establece las condiciones la cual se debe de prestar el trabajo, y también me es importante decir que en cuanto se realice, se entiende que esas condiciones que contienen tienen que ser de forma obligatoria para cualquier nuevo patrón que haya en la rama o zona que dicho contrato esté regulando. Un ejemplo muy claro de este tipo de contratos es el contrato ley de la industria, por ejemplo, azucarera, pues este sería aplicable a cualquier persona que quiera o pretenda emprender dentro de esa área en donde las relaciones individuales de trabajo, deberá de respetar las condiciones de trabajo que dichos contratos están estableciendo. Pues entonces el sindicato tendría que representar su constancia de representatividad, que ya saben a qué se refiere esto. De esta manera se analiza a los sindicatos de trabajadores y de patrones que de cierta forma
resultarían afectados. Posteriormente, este se publica en el Diario Oficial de la Federación. Anticipadamente, posteriormente, se hace un reglamento en donde se integra todo, por ejemplo, las comisiones, y ya después este se publica en el Diario Oficial de la Federación y de esta manera entra en vigor. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias de estos dos tipos de contratos? Pues ya analizando el tema a profundidad, puedo decir que las principales diferencias es que en primera, pues que el contrato colectivo de trabajo es en la empresa y el contrato ley al área industrial o a cualquiera de esa rama. También pues el contrato colectivo, el sindicato de trabajadores lo solicitan al patrón, más sin en cambio el contrato ley se solicita ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, principalmente que los contratos colectivos de trabajo es suficiente su depósito ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral, y el contrato ley pues son más requisitos hasta que se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Y bueno, también principalmente es importante que el contrato colectivo puede ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. En cambio, el contrato ley es por tiempo determinado no mayor a 2 años. Ustedes también, querido público. Vamos con el último, pero no menos importante, tema que nos dará a conocer Jenny. Adelante. En este último tema les hablaré acerca de las causas de suspensión y terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Empezaré mencionando las causas de suspensión temporal de las relaciones colectivas de trabajo. En la primera fracción del artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo dice que la fuerza mayor o en caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de sus trabajos. Esto quiere decir que cuando sucedan estos casos inesperados, pues que no puede intervenir, como puede ser el caso de terremotos u otros acontecimientos que pudieran suceder, ya que es imposible intervenir, o también puede suceder pues en el caso de una incapacidad física o mental, como ya no pueden continuar con su trabajo por lo que les pasó, y también se menciona que puede suceder pues el caso de la muerte, y pues sabemos que definitivamente ya no puede seguir trabajando. Estos son algunos acontecimientos que pueden suceder. Continuamos con la segunda fracción del artículo 427, que dice que es por la falta de materia prima no imputable al patrón. Como se mencionaba, es necesariamente tener la materia prima para que se transforme el producto que vende. Si no hay, no se pueden elaborar, y si no sucede esto, pues no podrán vender para ganar dinero. Continuamos con la tercera fracción del artículo 427 de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Dice que el exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y circunstancias del mercado. Esto se refiere en el caso de que alguna empresa produzca una cantidad de más para las ventas esperadas, pero por varias cuestiones, como en el caso de la pandemia, pues no es necesario lo mejor lo que ellos venden, pues no tendrán mucha venta en sus productos, por eso puede no ocurrir la suspensión. Continuamos con la fracción cuarta. De acuerdo al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, dice que la inconstabilidad de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. En otras palabras, es cuando la empresa ya no tiene la capacidad para seguir con la empresa a causa de lo que explotaba. En caso de las minerías, pues ya no pueden extraer más, ya que todos sus recursos naturales se agotaron, por lo que esto ya no puede seguir laborando pues los trabajadores. Seguimos con la fracción quinta de la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo al artículo 427. Dice que la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Esto se refiere a que cuando no tenga dinero el patrón para seguir con la empresa, esto puede suceder por falta de fondos
de dinero y al no tener recursos suficientes para seguir la empresa, pero todo esto debe ser comprobado para que sea válido. Continuamos con la sexta fracción del artículo 427 de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Dice que la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajo o servicios. En otras palabras, se entiende que el caso del Estado pues que no brinde con el apoyo económico suficiente para la realización de un trabajo o servicios para el que fue contratada la empresa y no puede seguir con la prestación de sus servicios que ofreció, ya no tiene dinero para seguir con lo que había contratado, este trabajo se puede suspender. Seguimos con la séptima fracción. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 427, dice que la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de la contingencia sanitaria. Esto bien, dice que en caso de que tengamos una contingencia sanitaria para evitar contagios, se suspenderán las labores de trabajo, así como cuando pasó la pandemia del COVID. Las autoridades declararon la contingencia y hubo medidas para prevenir las enfermedades. Algunas empresas suspendieron las labores. Continuamos con las causas de terminación de relaciones de trabajo. En la fracción primera del artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo es más o menos lo que mencionaba antes, que es la fuerza mayor al caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa a la terminación de los trabajos. Pues esto ya se había mencionado antes, de decir que pues suceden casos inesperados que no pueden intervenir, pues podría ser como desastres naturales u otros acontecimientos que pudieran suceder ya que es imposible intervenir o puede suceder, pues ya se mencionaba que la incapacidad física o mental y pues no se puede continuar con el trabajo por lo que les pasó y pues podrán realizar esas actividades, ya no pueden y lo que les corresponde para laborar. Y también se mencionaba pues en caso de la muerte, pues eso es definitivamente claro, pues que ya no pueden trabajar después de eso. Continuamos con la segunda fracción del artículo 434 de esta misma Ley Federal del Trabajo. Dice que la inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación, pues esto se refiere cuando la empresa pues ya no tiene dinero suficiente para seguir con sus actividades, ya que la explotación de los recursos minerales se ha acabado y pueden terminar con la relación de trabajo. Esto creo que ya se había mencionado mucho antes, pero continuamos. Con la tercera fracción, dice que el agotamiento de la materia prima objeto de una industria extractiva. Esto de acuerdo al artículo 434 en la Ley Federal del Trabajo. Pues en otras palabras, en caso de trabajar en alguna industria extractiva como una minería, en caso de que ya no tenga más recursos minerales como las que traen pues son oro, cobre, pues otros más minerales, ya que de eso se mantienen las empresas y como se acabó esa materia pues ya no tendrán dinero para seguir pagando a los trabajadores. Continuamos con el artículo 4. Dice que de acuerdo a los casos del artículo 38 de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 434 se menciona todo esto. Bueno, dice que en este caso se puede dar a la terminación de un proyecto en caso de que podrían entrar pues los trabajadores en minas, puede que los minerales, como se mencionaba, pues que son explotados, pues ya se terminaron. Como no tienen suficientes recursos monetarios para que los trabajadores sigan con su trabajo, porque depende de lo que explotaban las minas. Así que es una de las causas para terminar el trabajo. Y ya por último, en la fracción quinta, de acuerdo al artículo 434 de esta misma Ley Federal del Trabajo, dice que el concurso la quiebra legalmente declarado si la autoridad competente o los acreedores resuelve el cierre definitivo de las empresas o la reducción definitiva de sus trabajos. Dice que lo que se menciona se refiere en el caso de que las empresas la declaren pues en quiebra por parte de la autoridad.
porque ya se comprobó que no tienen ganancias suficientes para seguir con la empresa. Entonces ya no es posible seguir con sus actividades. Por esta razón ya no se puede trabajar en la empresa porque ya no tienen ganancias, por lo que termina la relación de trabajo. Pues esto es una información que les servirá. Gracias. Unidos como yo con toda esta información, ahora vamos con nuestras conclusiones. Adelante, colegas. Es importante saber de los temas abordados acerca de las relaciones colectivas de trabajo. Durante este podcast, algunos temas que desconocía información acerca de los contratos colectivos de trabajo, así como de cómo se forman los sindicatos, las coaliciones u otra organización, ya que como estudiante de la licenciatura en contador público, pues necesito saber de todo esto acerca de los temas tan importantes que tal vez algún día esa información me servirá de gran ayuda para compartirla con las demás personas, o con esa información pues pueda saber cómo se forman los sindicatos, las federaciones u otras organizaciones que son importantes, así para tener en consideración de lo que se debe hacer. Lo que me han contado, ya que un tío trabajaba en una minería, entonces como tenía un sindicato, se supone pues que te deben de ayudar pues a los trabajadores, porque lo que hacen sinceramente pues no es defender los derechos de los trabajadores, porque cuando firmaban un contrato la mayoría no sabían leer ni tampoco escribir. Así pues que le daban un beneficio a la empresa porque los engañaban fácilmente, porque no sabían lo que decía el contrato. Y pues esto sabemos que es un beneficio pues para la empresa, y se aprovechaban. Pues porque cuando les preguntaban algo ellos les decían, pero todo era a su conveniencia de la empresa, pues de cómo ellos debían de trabajar. Pues todo esto no cumplen con lo que estipula la ley, pues porque no les pagaban sus salarios completos y los hacían trabajar de más tiempo. Pues de acuerdo a lo que decía la ley, eso no está bien. Todo esto, algunos trabajadores pues fueron al sindicato a decirle lo que estaban viviendo y el sindicato no les hizo caso. Además mencionó que todo eso no era su problema del sindicato y que no llegaran más a molestar porque ellos no les iban a hacer caso en lo que ellos necesitaran, ya que todo esto se supone que anteriormente que se deben de basar en el contrato a beneficio de los trabajadores, puesto que esto al no saber escribir y tampoco leer, la empresa al parecer ponía cláusulas que eran más beneficios para la empresa y no los trabajadores, y no contaban con lo que ponían en el contrato, ya que ellos los explotaban, y como se fueron a acusar con el sindicato y no les hizo caso, ya no hicieron más por hacer valer sus derechos, porque habían amenazado de que si seguían haciendo se iban a quedar sin trabajo, y a eso ellos les preocupaba mucho, ya que muchos eran el único sustento de sus familiares. Luego de este suceso, algunos trabajadores los despedían en cualquier momento sin obtención de lo que se supone que deben entregar al trabajador, y en algunos casos los trabajadores llegaban a morir en aquel lugar, pero como los familiares los tenían amenazados no les decían nada a las autoridades, ya que se conformaban con lo que les dieran, y en algunos casos pues no reclamaba a nadie, así que a la empresa le convenía contratar a personas sin saber leer y escribir. Todo esto pues sabemos que no cumplían con la ley. También el sindicato no cumplía con sus funciones que supuestamente tenía que cumplir como sindicato para defender los derechos de los trabajadores, porque en algunos casos se ponían de acuerdo con la empresa para que ellos no les ayudaran en ningún trámite, y más para que cumplieran con la ley, puesto que la violaban, pero como no realizaban su trabajo que les correspondía, y anteriormente pues se había dicho que el sindicato se prohíbe en algunas ocasiones que no entraran los trabajadores de confianza, y estos no deben de formar parte del sindicato, pues por esta razón no se valían los derechos de los trabajadores. Este es un breve ejemplo de la vida real, como el sindicato no cumple con defender los derechos de los trabajadores, puesto que también cuando se terminaba de explotar los recursos minerales, la empresa solo les decía que ya no tenía trabajo y no les pagaba.
La indemnización de los 3 meses de salario, recibir la prima de antigüedad, puesto que esto es referido a trabajar con las minerías, y ellos no les pagaban nada, es más, solo les decían que se había terminado su trabajo y que consiguieran otro, ya que como la empresa no los necesitaba y como se mencionó anteriormente que ellos debían de recibir la indemnización, ya que les corresponde por hacer laborar en ese lugar, pero como siempre les hacían lo que ellos querían y como los trabajadores no sabían nada de eso, pues era un gran beneficio para la empresa porque ahorraba dinero. Es una realidad que se vive en el país y es cruel porque las empresas van a tratar de no cumplir con la ley para que ellos tengan mejores beneficios para explotar a los trabajadores, y con este fin surgieron los sindicatos supuestamente para defender los derechos de los trabajadores, pero en algunos casos los sindicatos no hacen nada para que hagan valer lo que se estipula en la ley. Continuamos con otro caso que me contaron una de mis tías que trabajaba en unas maquiladoras que durante la pandemia COVID suspendieron las actividades durante un tiempo, pero fueron despedidos la mayoría del personal, pero era extraño porque algunos ya tenían varios años laborando en ese lugar. Aún así los despidieron. Se supone que se deben despedir a los que tienen menos tiempo laborando en el lugar. Bueno, unos sí fueron despedidos y tenían poquito tiempo laborando en ese lugar. También se mencionó que no les dieron la indemnización que les debían de dar, según con lo que le establece la ley, puesto que esto no es justo, ya que tantos años laborando y que no les den nada. Algunas personas fueron al sindicato para que les ayudaran y algunas personas fueron ayudadas y otras no, porque solamente hubo prioridades, pero eso no está bien, puesto que el sindicato está para que ayude a todos y no solo a sus preferidos o porque se lleven con alguno, de ahí conozcan, ya que debe ayudar a todos por igual. También me mencionaba que cuando volvieron a llegar a abrir la empresa, algunas personas no regresaron con su puesto que se les había otorgado antes de irse, ya que los bajaron de categoría y hubo problemas porque sí se supone que no se debe de bajar de puesto, es al contrario, subir de puesto a las personas para no perjudicarlos, y lo que dice la ley que no está permitido para que ellos tengan que regresar con el mismo puesto y que posteriormente le habían quitado. Pues estos son algunos ejemplos en la vida laboral que pueden suceder, pero sigamos con otro ejemplo. En una fábrica de papel donde trabajaba mi prima, pues tuvo un problema con la empresa ya que no le querían pagar lo que supuestamente había firmado en el contrato, por lo que tuvo que ir con el sindicato, que se supone que debe tener una copia del contrato de los trabajadores, supuestamente, para hacer valer de sus derechos. Entonces fue a decir que le ayudaran para que le pagaran lo que le correspondía de acuerdo a su contrato de trabajo. Por lo tanto, el sindicato intervino y fue que le hicieran valer sus derechos, puesto que era necesario que interviniera para que la empresa tuviera que pagarle lo que le correspondía, pues es un derecho que ella goza como trabajadora, que le pagaran lo que le corresponde, porque se supone que lo pusieron en el contrato, siempre para bien del trabajador y no de la empresa, porque así es como lo pone la ley. En esta ocasión sí le hicieron caso. En otra ocasión, una de mis tías trabajaba en una tienda departamental, por lo que sucedió lo que a continuación les mencionaré. Cuando mi tía trabajaba, pues como les decía anteriormente, en la tienda departamental, su sindicato los defendía, ya que cuando empezaron a reducir el personal de la tienda, y en este caso los que fueron despidiendo de acuerdo a la antigüedad, por lo que muchos se fueron quedando hasta el final de acuerdo con los años que tenían laborando en el lugar. Por lo tanto, el sindicato intervino para que todos los trabajadores recibieran lo que les tocaba según lo que le corresponde según la ley. Entonces hicieron valer sus derechos de los trabajadores. Por lo tanto, sí es importante el sindicato. En esta ocasión se les hizo el cálculo de cuánto les tocaba a cada persona. Como la empresa se declaró en quiebra y las autoridades ya lo habían declarado,
de acuerdo al personal con mayor tiempo los despidieron, pero hasta el final, y se les pagó lo que de acuerdo a lo que estipula la ley, ya que en esta ocasión el sindicato por cualquier cosa intervenía para hacer cumplir sus derechos de los trabajadores. Para formar un sindicato, pues como ya lo mencionaba antes, pues porque es importante intervenir para que tengan un sindicato y formarlo se necesita cierta cantidad de personas y que nadie te puede obligar a formar parte del sindicato, así que si alguien te obliga tú te puedes negar, porque los que deben de participar en el sindicato son voluntarios, y para en el caso de que nadie intervenga en no cumplir con sus derechos de los trabajadores, ningún trabajador de confianza debe de estar en el sindicato, como anteriormente ya les había mencionado un ejemplo que no le hicieron cumplir sus derechos. Bueno, seguimos. Para que los derechos pues sean válidos, y puesto que los sindicatos deben de cumplir con lo que establece la ley, tanto para registrarlo y también puede deshacer el sindicato, se puede hacer, y lo que decía anteriormente mencionaba detalladamente cómo se debe hacer todo esto, y es necesario saber todo esto, pues de una gran importancia es conocerlo para ayudar a las personas, formar un sindicato y otras más organizaciones. También se mencionaba temas relevantes de las federaciones y confederaciones, de cómo se forma, los contratos que lleva, cómo se establece el contrato de ley, que debe cumplir con los datos que estipula la ley, así como las consecuencias y demás cosas de gran importancia en lo que se ha dicho durante este podcast. Datos interesantes que el día de mañana sepas toda esta información y te ayude para que te defiendas y hagas cumplir tus derechos. En caso de que te despidan, pues ya sabes por qué motivos y todo lo que se debe otorgar de acuerdo a lo que dice la ley. Y así debes de exigirlo e ir con un sindicato para que te apoye en la realización de todo este trámite, ya que ellos están para que te ayuden. En algunas ocasiones no hacen su trabajo, pero pues puedes hacer otras opciones para hacer valer tus derechos y se debe cumplir todo de acuerdo a la ley. Bueno, que sabemos que algunas personas no lo hacen, pero deberían de cumplirlo. De acuerdo con lo que hemos escuchado, también conocen alguna situación o si les ha sucedido en algún momento, ya consideran varios aspectos que algunas empresas pues sabemos que no cumplen con lo que establece la ley, puesto que se hacen los sindicatos para que intervengan en su defensa de los derechos de los trabajadores, ya que es importante hacer cumplir con lo que la ley establece, y que es de gran importancia que se dé a conocer a varias personas, ya que algunas no saben nada acerca de esto, por lo que los patrones aprovechan de la situación y no cumplen con la ley. Para eso deben de ir con su sindicato, y este te debe de ayudar por una cuestión que es, por esta cuestión surgieron los sindicatos. Y que si sabes que alguien está pasando por una situación similar, si sabes acerca del tema, debes de compartirlo. Así que este podcast le servirá mucho, ya que se comentan experiencias vividas, como se los mencioné hace unos instantes, y se da a entender a lo que dice en cada artículo explicando. Así que al conocer información, pues te puedes defender y ayudar a los demás. Así que no dudes en compartirlo. Gracias. Al final de nuestro capítulo 2 de su podcast favorito. Pero antes de despedirnos, quiero comentarles algunos puntos de vista realmente importantes para mí, para mis compañeros y para ustedes también. Un tema que nos pareció importante fue el contrato colectivo de trabajo, ya que realmente me pareció bastante útil para todos, ya que pues a veces por pena no queremos dar a conocer nuestros inconvenientes que no nos agradan en nuestro ambiente laboral, y pues un sindicato conformado por un grupo de trabajadores sería algo útil, ya que ellos se encargan de seguir correctamente las normas y dar a conocer algún inconveniente con algún trabajador y buscar alguna solución para esto. Realmente creo que todas las empresas o empleos deberían de contar
con un contrato colectivo de trabajo y un sindicato que pueda realizar las cosas bien y que puedan apoyar absolutamente a todos los trabajadores que lo requieran. Ya que he escuchado hablar de dichos sindicatos que excluyen a trabajadores, y eso la verdad me parece algo inapropiado. Y más que nada porque un sindicato es para eso, para apoyar a sus compañeros trabajadores, no para estarlos pues haciendo a un lado y poniendo como menos importancia sus inquietudes. También fue muy importante saber cuál es el objetivo de un contrato colectivo de trabajo, ya que en este documento pues nos permite otorgar la seguridad laboral de los trabajadores, teniendo un sindicato como mediador entre la relación obrero-patronal. Cabe aclarar que en este tipo de contratos se establecen las inconformidades. Ahí se requieren subir su sueldo, el trato que reciben y más condiciones que los trabajadores requieran. Como lo mencionaba anteriormente, es importante que la mayoría de las empresas cuenten con sindicatos para saber cualquier inconformidad con los empleados. Algunas empresas muy grandes cuentan con los sindicatos como lo son Gamesa, Coca-Cola, incluso hasta las instituciones escolares. Nuestra institución cuenta con un sindicato que es conformado por varios catedráticos y administrativos de la misma. Algo que nos pareció bastante importante en este podcast es que un trabajador de confianza no puede ser parte de un sindicato. Como nosotros, si en un futuro llegamos a ser contadores de alguna institución o empresa, no podremos formar parte de un sindicato, ya que nuestro puesto laboral forma parte de ser un trabajador de confianza. Pero pues ustedes se preguntarán, como, ¿por qué un contador no puede ser parte de un sindicato? ¿Qué tiene que ver eso? Pues realmente sí influye bastante, ya que en estos casos, si un grupo de trabajadores quieren un sueldo extra por su trabajo, pues nosotros como contadores, pues como tal, no vamos a querer. Y pues como dicen por ahí, los contadores no solemos ser prudentes como tal y pues no vamos a apoyar esa decisión. Aunque también, pues si somos trabajadores de confianza y formamos parte de ese sindicato, pues iríamos de chismosos con el patrón. Y por estas razones y algunas más no se recomienda que si eres trabajador de confianza no formes parte del sindicato. Se me estaba olvidando algo. Necesitamos aclarar un punto, el de que tal vez muchos de ustedes sí sepan a qué me refiero con trabajador de confianza. Pero para los que no, un trabajador de confianza es un trabajador que cuenta con un rango más alto y responsabilidades más grandes en una organización, institución o empresa. Un tema relevante en este podcast también fue lo de federaciones y confederaciones. Parecemos pensar que es lo mismo, pero pues realmente no lo es. En las federaciones pues es como tal la unión de varios sindicatos, ya sean de la misma empresa, si es nacional o internacional, o también de distintas. En cambio, en confederaciones pues solo son la alianza de varias federaciones. Yo hasta este punto del podcast me vengo enterando de todos estos temas que abordamos realmente. No conocía como tal ninguno. Había escuchado de ellos, pero no sabía realmente a qué se refería como tal. Como ustedes y yo hasta ahora nos venimos enterando de estos temas abordados. Me gustaría darles un ejemplo que abarca casi todos estos temas y pues espero que con esto todos ustedes tengan más en claro a qué nos referimos mis compañeros y yo con este podcast, o qué estamos dando a conocer. Hace un par de años uno de mis tíos que trabajaba en una empresa donde realizan alcohol, me platicó que pues en ciertos casos era muy riesgoso su trabajo, ya que pues no contaba con medidas de prevención para evitar un accidente. La verdad me confundí porque en todas las empresas deben de tener medidas de prevención. Le pregunté qué hizo y me dijo que pues la mayoría de los trabajadores querían que este conflicto desapareciera. Entonces formaron un sindicato de al menos 20 trabajadores. Entonces ellos realizaron un contrato colectivo de trabajo en donde pusieron que querían que establecieran algunas normas para prevenir accidentes, que les dieran un equipo más asegurado, etc. Entonces pues realizaron el contrato con los requerimientos de los trabajadores y pues lograron que se cumpliera. Mi tío no sabía
como tal que existían los sindicatos, entonces se preguntó a otro tío que es contador y él le dio a conocer los puntos que abordamos en este podcast. Otro claro ejemplo es cuando mi novia trabajaba en Sanborns, en la sección de restaurantes. En esta dicha empresa sí contaban con un sindicato que podía realizar correctamente su labor. Incluso mi novia me contó que solían realizar los del sindicato preguntas a los trabajadores para ver si todo surgía bien y si no tenían algún inconveniente. De verdad, cuando mi novia me contó esto, sentí que pues estaba bien que ese sindicato hiciera eso, ya que muchos trabajadores por miedo no suelen decir lo que realmente les pasa en su ambiente laboral. El registro se realiza entre el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque tienen que registrarse ahí, porque muchas veces si no se llega a cumplir los acuerdos que marca el sindicato, se puede dar de baja en sindicatos, pero igual volvemos a la misma situación. La gente por ignorancia o porque no sabe nada de esto no acciona, no es capaz de defender sus derechos como persona y bueno, fuera de que nada más se beneficiara a uno, pero se beneficia a toda la empresa. En fin, espero realmente que a todas las empresas y que a todas las personas que nos escuchan en este capítulo de hoy les gustara mucho y que realmente les dejara conocimientos que ustedes no supieran o que les reforzara más los conocimientos. A nosotros como equipo nos amplió mucho los conocimientos, aprovechalos y utilízalos. Nos vemos pronto con otro capítulo más de Al Derecho y al Revés. Pues hemos llegado al final de este episodio del podcast Al Derecho y al Revés. Espero que la información vista el día de hoy haya sido de su agrado y que todo lo hayan tomado de una forma muy digerible para ustedes. Mis compañeros y yo esperamos también que nos sigan acompañando en el siguiente episodio de su podcast favorito de Derecho con nuevos temas muy importantes. En el siguiente podcast se tratará como tema principal la huelga. Abarcaremos su definición así como también sus características y en sí todo lo que tenga que ver con el tópico. Ahora bien, como conclusión de este episodio puedo decir que en sí los dos tipos de contratos que hablé hace un momento son celebradas por sindicatos de trabajadores como una de las partes de la celebración en sí del contrato. Pues bien, los sindicatos ya saben que son asociaciones de trabajadores para defender sus derechos laborales y mejoramiento de estos mismos. Pues yo pienso que eso es bastante bien, que los trabajadores ejerzan sus derechos y de esta manera estarlos mejorando. Pero la verdad, a pesar de que existan los sindicatos, los trabajadores en su mayoría de los casos ni siquiera lo saben y por lo tanto se violan sus derechos, ya que no conocen esa información. Los trabajadores, como también los patrones, tienen esa oportunidad de formar parte de un sindicato. Asimismo, me es importante decir que el sindicato es el titular del derecho para que se lleve a cabo la celebración del contrato. Esto significa que se otorgan ciertos beneficios mismos que se extienden a todos los trabajadores, en este caso, el contrato colectivo de trabajo, aunque estos trabajadores no formen parte del sindicato con el que se celebra dicho contrato. Ahora bien, desde mi punto de vista, el contrato colectivo de trabajo es algo bueno, ya que muchas veces cuando por ejemplo un trabajador se queja por tratos injustos laborales, no lo toman tanto en cuenta porque solo se trata de una persona. Sin embargo, cuando se trata de varios trabajadores, en este caso hablamos de un sindicato, pues es más fuerte. Como lo dije anteriormente, es por eso que se elaboran los contratos colectivos de trabajo. Porque este regula las condiciones y relaciones de los trabajadores con el patrón o los patrones y de esta manera es más sencillo llegar a un acuerdo por parte del sindicato con el patrón o los patrones si es que se llegara a tener alguna diferencia, etc. Aunado al ejemplo que di de las maquiladoras o al ejemplo que di de las maquiladoras o alguna otra empresa o lugar donde las personas laboren, pues se pueden formar sindicatos. En este caso pues es su derecho y de esta manera la celebración del contrato colectivo de trabajo, ya que se otorgan beneficios, pero las cosas no siempre son como queremos o fáciles, por decirlo de esta manera. Hay personas, en este caso patrones, que se abstienen de querer esto y por lo tanto ponen en un alto o se niegan a acceder a la elaboración de dicho contrato.
Sin embargo, tal y como lo dice la ley, el sindicato de trabajadores pueden de cierta forma obligar al patrón o patrones o sindicato de patrones a firmar dicho contrato, y si no lo hacen, estos pueden ejercer ese derecho de huelga, el cual tienen, ya que no es como tal la decisión del patrón el tener el contrato colectivo o no, ya que la huelga me parece como la herramienta de presión que los trabajadores tienen para que obliguen al patrón a que efectivamente firme ese contrato. Y pues como lo saben, este da pautas para beneficios y la regulación de trabajo de los empleados, de los trabajadores. Ahora bien, el contrato ley desde mi punto de vista tiene ciertas similitudes con el contrato colectivo de trabajo. Ambos se realizan de una parte sindicato de trabajadores y de la otra parte el patrón o patrones o sindicato de patrones. Sin embargo, pues este tiene como principal objetivo, y como ustedes ya lo saben, el establecimiento de las condiciones en las cuales debe de prestarse el trabajo en un área determinada de la industria, y que de cierta forma se obliga en una o varias entidades federativas de las entidades o incluso en todo el territorio nacional. Un ejemplo de este tipo de contrato, y para dar mi punto de vista mejor con respecto a este tópico, plantearía el contrato ley de la industria azucarera. Y pues esta, como bien ya lo saben, establece pues las condiciones laborales de los trabajadores de esta industria, que es la azucarera, como ya lo mencioné anteriormente. Estos contratos a primera vista pueden tener algunas similitudes, aunque de mi punto de vista casi ninguna. Bueno, ambos se celebran entre sindicatos y patrones o sindicatos de patrones. Yo pienso que ambos son muy buenos, ya que ayudan en sí a los trabajadores, ya que como los tratamos en el podcast anterior de las relaciones individuales de trabajo, pues como su nombre lo dice, son individuales. Claro, los contratos individuales de trabajo son indispensables, ya que ahí se establecen de igual forma las condiciones a con un trabajador y su patrón, pero cuando hay conflictos o inconvenientes es muy difícil que se le tome en cuenta, por decirlo de esta manera, y pues por esa razón se establecen los sindicatos y pues se celebran dichos contratos colectivos o el contrato ley, a beneficio en parte por los trabajadores. Sin embargo, en la vida hay tanto gente buena y mala, y pues en pocas palabras a veces no se respeta nada aunque existan estos contratos. ¿Y por qué? Pues porque los trabajadores en su mayoría de los casos carecen de ciertos conocimientos en ese aspecto, pero pues eso ya depende. Aparte de no en todas las empresas cuentan con sindicatos, porque bien saben que a veces no les conviene. Bueno, en fin. Esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes, claro, esperando que nos acompañen en el siguiente podcast. Nos vemos. Las relaciones colectivas de trabajo son un conjunto de responsabilidades y derechos universales en las relaciones laborales entre empleados y patrones, en donde se acuerdan condiciones de trabajo con el patrón. En un lugar de trabajo, cada empleado tiene su propio trabajo y responsabilidades, pero a veces pueden surgir problemas como salarios bajos, largas horas de trabajo o condiciones de trabajo inseguras. Aquí es donde entra el juego el sindicato, que es como un equipo de los trabajadores. El sindicato representa a todos los trabajadores y habla con los jefes para resolver estos problemas. Pueden negociar cosas como aumentos salariales, horas de trabajo más justas y un lugar de trabajo más seguro, y esto se lleva a cabo mediante un contrato colectivo de trabajo, que es un acuerdo entre un grupo de trabajadores y su jefe. Por ejemplo, imagina que tú y tus amigos, los trabajadores, quieren jugar un partido de fútbol contra otro equipo, el jefe. Antes del partido, todos se reúnen y acuerdan las reglas del juego, como cuánto tiempo dura el partido, cuántos jugadores habrá en cada tiempo, etc. Eso es similar a un contrato colectivo de trabajo. En este contrato, los trabajadores y el jefe acuerdan cosas como cuánto se les pagará a los trabajadores o cuántas horas trabajarán cada día y qué tipo de condiciones tendrán en su lugar de trabajo. Esto se puede llevar a cabo a través de los sindicatos, que es un grupo de trabajadores que se unen para hablar con sus jefes sobre cosas como salarios y condiciones de trabajo. También existen las coaliciones, que son un grupo de personas más grandes, como los partidos políticos o naciones, que se unen temporalmente para lograr objetivos específicos, así como las asociaciones,
y son un grupo de personas que se unen para realizar una actividad en común, para mejorar su comunidad o compartir un interés en común. Y para poder lograr todo esto, hay que cumplir con los requisitos de constitución, que son las condiciones necesarias para establecer legalmente una entidad como una empresa o una organización. Y esto a su vez va de la mano con las federaciones y confederaciones, que son formas de organización que se utilizan en diferentes contextos, incluyendo sindicatos y gobiernos. Como ya sabemos, un sindicato es la unión voluntaria de trabajadores que buscan velar por los intereses económicos, profesionales y sociales de cada individuo, mientras que una federación sindical es la misma unión, pero con un grupo más amplio entre 20 o más sindicatos. Y por último, la coalición, que consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones, es decir, una confederación contiene a varias federaciones, es decir, un grupo aún más grande de personas que la conforman. Aunque es importante mencionar que las federaciones y confederaciones tienen los mismos fines, se diferencian por su nivel de alcance. Si un sindicato o una organización laboral no cumple con los requisitos establecidos por la ley, puede ser que se le niegue el registro. Esto podría impedir que el sindicato o la organización laboral actúe legalmente o negocie contratos colectivos de trabajo. Los contratos colectivos de trabajo se dividen en dos partes. Uno es contrato colectivo, que es un acuerdo entre un sindicato, grupo de trabajadores y un patrón, dueño de la empresa. Este acuerdo establece las condiciones de trabajo para esa empresa, por ejemplo, cuánto se le pagará a los trabajadores, cuántas horas trabajarán o qué beneficios reciban, etc. Este contrato puede durar indefinidamente y se revisa 60 días antes de que termine. Y el contrato ley, que este es un acuerdo entre un sindicato, grupo de trabajadores y varios patrones, dueños de varias empresas de una misma industria. Este acuerdo establece las condiciones de trabajo para toda esta industria en una zona económica. Por ejemplo, si el contrato ley es para la industria del calzado en León, Guanajuato, entonces todas las empresas del calzado en León deberán seguir las mismas reglas de trabajo. Este contrato puede durar hasta 2 años y se revisa 90 días antes de que termine. Y por último, pues podemos hablar de las pausas de suspensión, que es como una pausa del trabajo. Esto puede suceder por varias razones, como si el trabajador se enferma, tiene un accidente o tiene que ir a la cárcel por un tiempo indeterminado. Y sobre la terminación de las relaciones de trabajo que es cuando se acaba el trabajo. Esto puede suceder si ambas partes están de acuerdo en terminar. Si el trabajador fallece, se acaba el trabajo para que fuera contratado el trabajador. Si el trabajador ya no puede seguir su trabajo por alguna razón o en algún otro caso específico. Y así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. No olviden suscribirse y compartir nuestro podcast con sus amigos y familiares. Recuerden, estamos aquí cada semana con más contenido interesante y emocionante. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y sigan explorando. Bueno, queridos radioescuchas, es así como hemos llegado al final de nuestro segundo episodio de Al Derecho y al Revés. Espero que los temas que analizamos les hayan sido de su agrado y la información que les proporcionamos les sea útil para que puedan implementarla en el momento adecuado o cuando se encuentren en una situación similar. Para nosotros, como en cada episodio, es un placer compartir nuestros conocimientos que vamos abordando en estos temas, que la mayoría no conocemos. Al igual que con el paso del podcast, podemos resolver las dudas que ustedes hayan tenido a lo largo de la audiencia. Con este podcast esperamos que les sea de mayor utilidad la información, esperando que tanto para ustedes como para mí y nosotros sea clara la información, así como útil para poder implementarla. También agradeciendo de antemano que nos sintonizaran hasta el final de nuestro programa. Para ir concluyendo, puedo decir que los temas son de gran ayuda para nuestra vida diaria, pues en algún momento probablemente nosotros vamos a requerir de esta información, ya que la mayor parte seremos trabajadores de confianza. Pero puedo decir que la Ley Federal de Trabajo nos protege de todos los derechos de los trabajadores, protege todos los derechos de los trabajadores y patrones.
ya que hace varios años existían demasiados abusos como la sobreexplotación en los trabajadores, la poca paga y demás situaciones. Esto realizó que se comenzara a implementar más medidas de seguridad y protección hacia los trabajadores, como ya sabemos. Además de que sabemos que no todo es color de rosa, pues estando ya en el siglo XXI, en algunos lugares se siguen violando algunos artículos que están establecidos en esta ley. Dentro de las instituciones de trabajo deben existir una relación de trabajo sana y justa para todos sus trabajadores. Deben de ser igualitarios para todos, ninguno debe ser juzgado. Es así como nos damos cuenta que los sindicatos son importantes en la vida laboral, ya que, como mencionamos, ayuda a los trabajadores en sus intereses. En estos tiempos la creación de un sindicato es muy complicada, pues a las autoridades ya no les conviene, como había comentado, realizar aportaciones a sus sindicatos. Como mencionaron, el registro debe de realizarse en cierto tiempo y cumplir con todos los requisitos, pues si no se tienen los documentos no procederá a la creación y solamente retrasarán el proceso. Además de que será muy tardado. La vida laboral es muy complicada si no se lleva a cabo o si no se tiene una asesoría con mucha disciplina. Las relaciones de trabajo cambian constantemente. Algunas ocurren en las organizaciones por necesidades específicas, como ajustes, expansión o por alguna enfermedad que les suceda de manera repentina. Como les mencioné, los trabajadores de confianza no pueden formar parte del sindicato, pues en esto se reúnen los trabajadores y el trabajador de confianza podría difundir chismes y crear una gran problemática, ya que todos tenemos el impulso de contar las cosas de los demás, a los que les tenemos afecto o demasiada confianza. Quiero comentar igualmente que mis compañeros nos hicieron un comentario acerca de los sindicatos, que se pueden unir para poder crear las federaciones y las confederaciones, haciendo que al haber más personas sea más fácil la resolución de los problemas, al igual que poder ser visibles ante las autoridades para velar por los trabajadores. Yo no he trabajado por mucho tiempo, pero he visto que aunque exista un sindicato en una institución, no siempre se cumple con la ley. Muchas empresas violan los acuerdos y realizan lo que quieren. En algunas películas mencionan cosas o situaciones relacionadas con los sindicatos. Una de ellas sería la película del barrendero de Cantinflas. En esta película, Cantinflas es parte de un sindicato de barrenderos y todos los fines de semana se reunían para discutir sobre las cosas que necesitaban, y él siempre peleó por los beneficios de él y de sus compañeros de trabajo. Por ejemplo, decía que les dieran mejores accesorios para barrer mejor, como pulidoras, escobas, más utensilios más prácticos o un aumento en su sueldo. Él siempre terminaba ganando, pues contaba con el respaldo de sus compañeros. Y en lo personal les recomiendo la película, pues es muy graciosa y pues sí tiene este tema a tratar. De igual forma, los sindicatos se pueden cancelar porque la mayoría de los participantes vean que no está funcionando o se aburran, y se pueden someter a votación para que se disuelva. Igual porque el periodo de registro ya terminó o porque no cumplieron las mejoras y defensas de los trabajadores. Yo considero que los trabajadores deben de conocer todos sus derechos, prestaciones a los que tienen facilidad de adquisición, así todo será más fácil y habría muchas mejoras, pero como sabemos, pues en nada en esta vida es fácil, pues existen muchas personas que son traicioneras y solo buscan su propio beneficio. En la mayoría de organizaciones que considero se realizan estafas es en las escuelas, pues muchos ocupan esta oportunidad para cometer fraudes y delitos, ya sea para conseguir puestos mejores o simplemente sentirse superiores a los demás, y desde aquí violan una ley que es la de velar, mejorar y defender los derechos de sus trabajadores. Yo sé que en los sindicatos no les pagan, pues es como una ayuda o servicio para los demás trabajadores, pero los que forman parte de a veces son muy corruptos y todo lo que hacen es para su propio beneficio. Pero ¿qué podemos esperar de México, de nuestro México lindo y querido? Espero que en algún momento el mundo de la vida laboral sea más justo para todos, pues no es cool que exista mucha sobreexplotación en las instituciones. Igual debemos de cuidar las relaciones laborales, pues debemos mantener un buen perfil en la organización, siempre evitando problemáticas. Yo recuerdo que cuando trabajé en la maquila en vacaciones, siempre en las tardes afuera de la empresa, había peleas entre los trabajadores por cualquier mínima cosa. Ya hasta era aburrido ver las peleas. Bueno,
¿A qué voy con esto? Que se debe de tener un buen ambiente laboral para mantenerse dentro de la organización y durar más tiempo, ganándonos por nuestro sudor, comportamiento y demás. Yo recomiendo que si tú que me escuchas y quieres ser parte de un sindicato, por favor sé justo y en verdad pelea por los derechos de tus compañeros de trabajo, pues todos merecemos mejoras en nuestra vida y así evitar muchos problemas y terminará siendo recordado como un héroe para los demás. Les recomiendo a nuestros radioescuchas que nos sigan y estén atentos en nuestra información, pues es muy valiosa y agradable. Les recomiendo igual que indaguen por ustedes mismos y analicen la información y la pongan en práctica de manera correcta. No se siguen con cualquier cosa que les recomienden y les parezca interesante. Primero busquen asesórense y pónganlo en práctica. Peleen por sus derechos para que tengan mejores beneficios. Hay muchos sindicatos, federaciones o asociaciones que están dispuestas a ayudarlos. Solo queda buscar cuáles son las correctas de elegir. Bueno, me despido de ustedes y ojalá hagan caso a mis recomendaciones. Cuídense mucho y agradezco hayan estado sintonizándonos. Igualmente, yo espero que los temas abordados hayan sido de mucho interés y se hayan comprendido, y que si surgen dudas puedan poder revisar de nuevo este podcast y darle solución a su problema. Esto ha sido todo por hoy, espero volver a verlos en nuestro siguiente programa, ya que tendremos nuevos temas muy interesantes y que se les van a encantar. Me despido de todos ustedes, muchas gracias por su sintonización. Nos vemos. Hasta nuestro siguiente episodio. Síganos sintonizando y no se olviden de darle like, compartirnos y suscribirse para mantenerse más informados. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Meanwhile